Tiene la palabra el diputado Rubén Galassi. Gracias, señora presidenta. Estamos, acá se ha dicho, tratando un tema de muchísima trascendencia por sus implicancias humanas y también económicas, no cabe en duda. Muchos y muchas de este cuerpo asumimos esa responsabilidad de abordar este tema desde hace varios meses. Y hoy estamos siendo partícipe de este debate que yo lamento que se haya interrumpido, pero reitero que cumpliendo con la legalidad que establece nuestro reglamento, se votó como debía hacerse. Y lo hicimos no porque hayamos querido ostentar una mayoría circunstancial, sino porque creo que no podemos negar que todos, por lo menos yo la tuve y lo comprobé en quienes estaban aquí más cerca, la sensación de que hubo un grupo de violentos, y en esto desde ya que eximo de responsabilidad a los convocantes y a la gran mayoría, que quisieron entrar a este recinto, que rompieron la puerta. Todos nos conmovimos con el estruendo de la bomba que tiraron en el hall, hecho que no ha pasado nunca en la historia de esta, por lo menos en la historia del siglo XX en esta legislatura, y que motivó que como bloque mayoritario hiciéramos esa moción. Y acá habitualmente se nos tira con la Constitución Nacional, que respetamos y cumplimos. Y la Constitución Nacional dice, entre una de sus tantas normas tan claras, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y acá claramente, y por lo menos así lo sentimos, el bloque mayoritario, hubo un grupo minoritario que intentó quebrar esa responsabilidad política que tenemos quienes ocupamos las bancas y que habíamos decidido y avanzado, porque todos lo sabían, que hoy íbamos a votar esta reforma al sistema previsional de Santa Fe. Así que reitero una vez más, cumpliendo el procedimiento garantizamos el derecho que nos asigna por voluntad popular de votar un proyecto de ley como corresponde a esta Cámara. También acá se habló reiteradamente del clima de época, pero antes de entrar de esto también quiero hacer otra reflexión que no lo tenía previsto, pero como se nos miró directamente al bloque oficialista, me veo obligado a contestar. Yo voy a salir con la frente alta como me he manejado toda la vida. Milito en política desde los 19 años, tengo 61, hace más de 40. He pasado por innumerables circunstancias, en el llano y en la función pública. Viví la tragedia del 2001, con muchos muertos en mi querida ciudad de Rosario. Viví como ministro de Gobierno lo que fue el levantamiento policial del 2013, que puso en jaque a la sociedad, que nos bloquearon la Casa de Gobierno, que bloquearon la salida de los comandos radioeléctricos de la jefatura, que dejaron a la sociedad en indefensión, y nunca por eso acompañé a un gobernador que fue víctima de un atentado, y nunca por esas circunstancias pedí ni creí necesario que me acompañe una custodia. Y sigo sosteniendo lo mismo. Así que me voy a volver a mi casa. Acá vivo en el barrio Gandiotti, Sarmiento al 3800. Mañana seguramente me van a seguir viendo caminar por ahí, como a veces lo encuentro al diputado Corral, que vive a la vuelta. En Rosario vivo en calle San Lorenzo y Presidente Roca, en un edificio antiguo ahí en la esquina, en pleno centro, y también voy a seguir caminando por esa calle. No voto con la nariz tapada. No digo que tengamos la verdad absoluta, pero personalmente y quienes me acompañan en el bloque Unidos, votamos con convicción. Y votamos también porque acá se habló del clima de época. ¿De qué épocas estamos hablando cuando hablamos de clima de época? ¿De esta? ¿De hace 5 años atrás? ¿De hace 10, 15? Digo, porque si es por la situación de los jubilados nacionales, hace rato que el clima de época es negativo para ellos. Y no empezó, después lo voy a decir, el déficit en el año 2015. Viene desde mucho antes. El déficit en la caja empezó a presentarse marcadamente a partir del año 2008. ¿Cuál es el clima de época? ¿El que paga hoy jubilaciones en ANSES de 231.000 pesos? O el de hace unos años atrás del gobierno de Alberto Fernández, que pagaba también, a partir de una emergencia, jubilaciones de la misma
del mismo nivel, paupérrimas. ¿Cuál es el clima de época? El que nos viene llevando a una inflación insoportable, porque si hay algo que licúa los ingresos de quienes trabajan y producen, es la inflación. No hay nada que carcoma más los ingresos de los trabajadores que la inflación. Y acá no solo se falseó la inflación durante años, sino que se la fomentó con políticas que nos han llevado a los tiempos que estamos viviendo hoy. Así que sería bueno que alguna vez a lo mejor discutamos los climas de época, también para hacernos cargos todos de las responsabilidades que tenemos. Personalmente no rehúyo en ningún debate y asumo las responsabilidades que nos tocan en las áreas en donde nos ha tocado gobernar y en los tiempos que nos tocó gobernar. Hoy acá en Santa Fe estamos asumiendo un problema, la caja de jubilaciones tiene un problema y no estamos yendo en contra del Estado. Por el contrario, en una de las cosas que coincidimos, los que estuvimos yendo a todas las reuniones, que no fue testimonial, fueron realmente importantes y con una mano en el corazón, todos los que participaron de las reuniones de la comisión tienen que reconocer que fueron instructivas, que sirvieron, porque escuchamos otras experiencias, porque escuchamos a especialistas que con distintas posiciones ideológicas, algunos más a la izquierda, otros más a la derecha, nos daban herramientas para decir aborden el tema de los sistemas previsionales, porque lo peor que le puede pasar a un jubilado presente o futuro no es que ahora tenga que hacer por un periodo, por un lapso de 2 o 3 años un aporte extra del 2% a partir de 1.200.000. Lo peor que le puede pasar es que el sistema colapse y que el espejo sea el ANSES y que terminen cobrando lo que están cobrando los jubilados nacionales que viven en Santa Fe, porque en Santa Fe hay 600.000 jubilados aproximadamente. 100.000 son de la caja de la provincia que nosotros defendemos y esto lo hemos ratificado en la propia ley. Por eso acá no estamos yendo en contra del Estado, no nos sumamos a ningún discurso de menosprecio al Estado. Al revés, estamos tomando medidas para que una caja que paga las jubilaciones que paga Santa Fe pueda seguir haciéndolo y no termine degradado y en la situación de miseria en la que se encuentra hoy la ANSES. Por eso nosotros no compartimos ese concepto de la caja no se toca. Primero porque la caja se toca. Si el Tesoro Provincial no auxiliara a la caja, como lo viene haciendo desde hace más de una década, hubiese dado que en algún año, y esto lo digo con toda convicción y me hubiese gustado que el doctor Walter Agosto esté, una persona que aún no coincidiendo tengo un profundo respeto, porque yo valoro mucho cuando se discute con solidez, con convencimiento, con información precisa. Si el Tesoro no aportara a la caja, hubiese sucedido que algún mes y en algunos años, hasta 2 meses, no se podrían haber pagado las jubilaciones. Entonces, ese es el verdadero problema. Y es a lo que yo llamo a la reflexión a los trabajadores actuales del Estado. Claro que hay que hacer un esfuerzo y poner, porque de eso se trata un sistema solidario. O sea, si no, ¿cómo se sostiene? ¿De dónde va a aparecer la plata? Y después voy a discutir también lo tributario, porque no me corren con ese tema. Porque sé cómo voté yo cada vez que hubo que aumentar el impuesto inmobiliario. Me gustaría ir a las versiones taquigráficas a ver cómo fue la votación del resto de los legisladores. Pero digo, hay que tocarla la caja. ¿Cómo no va a haber que tocarla? Pero hay que tocarla para defenderla, no para perjudicarla. Y creo que las medidas que estamos tomando se hacen con un criterio de equidad progresiva, porque también esta caja que es buena, yo no estoy diciendo que sea perfecta, que sea extraordinaria, pero paga buenas jubilaciones y pensiones en esta Argentina 2024. Y ni hablar si lo comparamos, como digo, con otras cajas de otras provincias, ni hablar con la ANSES. Entonces, sí vamos a tocar, sí nos vamos a meter. Sí, lo vamos a hacer, como dije antes, con un criterio de equidad y progresividad, porque creemos que es la forma de que esta caja siga siendo de los santafesinos, fundamentalmente de los trabajadores públicos de los santafesinos. Y esto no es nuevo para nosotros.
ni personalmente, ni el partido político, ni el frente que integro lo abordamos ahora a las corridas. No es verdad que no lo hayamos planteado en procesos electorales. ¿Cómo será que ya en el año 2014 el exgobernador, que hoy no puede estar presente porque fue operado, y lo digo por si alguien no lo sabe, no es que le escapó al debate porque hubiese venido con mucho convencimiento a darlo, fue operado de la columna y obviamente no se puede movilizar hasta dentro de 15 días. Pero en el año 2014 el exgobernador Bonfatti encargó un informe actuarial para conocer la situación de la caja. Ahí ya se hacían muchas recomendaciones que este proyecto actual toma como cambios al actual sistema para encontrar herramientas que le den viabilidad a futuro. Ahí se hablaba ya de que, por ejemplo, el régimen docente a todos proponía, quiero decir, era un estudio actuarial que hacía una propuesta al Ejecutivo. Todos los ministros de aquel entonces que acompañábamos al gobernador Bonfatti lo sabíamos. Proponía el 2% de aumento a todos los docentes, proponía un 1% a todos los trabajadores en general, proponía terminar con el 2 por 1, porque el 2 por 1 es correcto previsionalmente en el sistema que contempla el derecho que tiene una persona para que en un determinado momento de su vida, que en donde ya no puede trabajar, cobre la jubilación. El 2 por 1 se justifica por edad, nunca se puede justificar por años de aporte. Si alguien empieza a aportar cuando es mayor de edad, de los 18 años, desde los 20, en buena hora que tenga 35, 40 años de aporte, porque en un sistema solidario contribuye a hacerlo más fuerte. El 2 por 1 que cambiaba años de servicio por edad llevó a que aquí, y están las estadísticas, se hayan jubilado personas con 53, 54 años, y eso no es justo para un sistema de reparto y solidario. Puede ser bueno, como algunos acá quieren que sea, para un sistema de capitalización, que yo cruzo los dedos, nosotros jamás lo votaríamos. Hubo alguna gente aquí que su partido en otro momento histórico sí lo implementó en la República Argentina, pero hablaba del déficit, 2008 era el 0,5. Ahora, en esa época sí era el 0,5, porque también escuché a dirigentes políticos y gremiales decir que el déficit es solo el 0,5 del presupuesto total de gastos. No, en el 2008 era el 0,5, en el 2003 fue el 2%, 2018 3,5%, 2020 el 6%, 23 6,4% y probablemente el 24, cuando termine el año, la proyección esté en torno al 6%. Es verdad también, como dijo el doctor Agosto, que a lo mejor este año pueda llegar a ser menos que el año pasado. Pero son detalles que están condicionados por una coyuntura. Puede tener que ver por la cantidad de ingresantes a la caja de jubilaciones, porque se jubilan mucho. Seguramente con todo lo que se están jubilando ahora va a haber un impacto mayor. O puede ser también porque el Estado en determinados años incorpora trabajadores activos y eso aumenta la masa de aportantes. Pero desde el 2003 a esta parte se multiplicó por 3 y si lo tomamos desde el 2008, 15 años atrás, se multiplicó más de 10 veces. También es verdad, en el 2008 se pudieron adoptar medidas que el contexto lo permitía. Hoy la realidad es otra, entonces nosotros tenemos que asumir los problemas y abordarlos en base a la realidad que tenemos en el presente. Ojalá hoy tuviésemos otro contexto, o ojalá dentro de 5 años tengamos otro contexto, y entiendo que todos, porque queremos lo mejor para los jubilados y los pensionados y los activos, trabajemos a lo mejor en modificar esta ley, y a lo mejor hay cosas que hoy estamos planteando que no sea necesario sostener. Pero digo, en paralelo a ese déficit que viene cubriendo el Estado provincial y que se hace cargo, porque en ninguno de los gobiernos que han sucedido del 2008 al presente, uno de los cuales encabezó el actual diputado Omar Perotti, se dejaron de pagar las jubilaciones y pensiones. Aun cuando no alcanzaba, el Tesoro iba en auxilio de la Caja y cubría las pensiones y jubilaciones.
El Estado aporta el 17, antes de que se modifique la ley, el 17,2% por cada trabajador activo. Ahora va a pasar al 19%, es decir, que sigue haciendo una contribución como empleador muy importante. Pero si nosotros computáramos el déficit del último año y del actual como aporte patronal, esa cifra sería casi del 35%. O sea, creo que tienen que coincidir conmigo que es una cifra irracional, que es imposible que alguien que es empleador destine esa cantidad de dinero para sostener el sistema previsional. Entonces, el Estado sigue haciendo un esfuerzo porque va a aumentar 2 puntos más. Pero al mismo tiempo generamos un sistema progresivo, porque hoy aporta el 14,5%, un portero de una escuela, un enfermero, se lo ha mencionado como ejemplo, pero también el 14,5% el presidente de la Corte Suprema, el gobernador, nosotros los legisladores, nosotras. Bueno, creo que ha llegado la hora también de incorporar esa progresividad. Y la progresividad era una de las cosas que recomendaba el estudio actuarial del 2014, porque decía también, y antes omití mencionarlo, que si no se tomaba medida en aquel entonces, podía darse que en el 2030 la situación colapsara y sucediera lo que antes mencioné. No quiero ser pájaro de mal agüero y por eso responsablemente estamos tomando medidas. Pero digo, no es una situación liviana que lo podemos resolver adoptando alguna medida coyuntural. Es un problema grave que amerita una reforma en serio, y es lo que estamos haciendo. E insisto, algunos quieren y algunas comparar al gobernador Puyaro con Milei, están en todo su derecho, cualquiera puede hacer la valoración que quiera, pero no es lo mismo lo que pasa en Santa Fe que lo que pasa en la Nación. Y me voy a referir simplemente al sistema previsional para no entrar en otras cuestiones. Lo que se vetó ayer en el Congreso subía el 8% de una mínima que es 231.000 pesos, más un bono de 70.000, que eso lo percibe más del 60% de los jubilados del ANSES. Yo antes les dije que en Santa Fe hay 500.000, es decir, que acá hay más de 300.000 que cobran esa cifra. En Santa Fe, los jubilados de la provincia, que son 101.000, incluidos los municipales, algunos ejemplos. La administración central, el promedio es 750.000. La mínima, que es casi 400.000, lo cobra el 7%. Es decir, uno en Santa Fe cobra la mínima por cada 10 que cobra en la Nación, proporcionalmente. Si lo tomamos en términos absolutos, estamos hablando de 7.000 jubilados y pensionados santafesinos que cobran la mínima contra más de 300.000 que cobran la ANSES. A lo mejor lo estoy embrollando y no me pueden seguir con todos los números, pero creo que es importante que lo deje marcado. Los municipales, el promedio es 800.000 pesos, jubilaciones y pensiones. Los docentes, 950.000 pesos. Los policías, 1 millón. Y en el Poder Judicial es más de 3 millones. Entonces, queremos que esto siga sosteniéndose en el tiempo. Y por eso, insisto, hacemos el planteo de esta reforma. El déficit, como dije antes, es cercano, va a ser cercano al 6%. Eso implica que cuando uno dice el Estado tiene que estar presente porque no hay que mezclar el kiosquero con el resto de los habitantes. Bueno, está destinando el 6% por fuera de lo que ya aporta como empleador y que es el equivalente a todo lo que el Estado de Santa Fe va a gastar este año en bienes de capital, es decir, obra pública, ambulancias, patrulleros. Creo que tenemos que sostener la caja, pero tampoco es justo con los otros 3.200.000 habitantes que afectemos de tal manera las políticas públicas que desarrolla el Estado que terminemos coartando la posibilidad de hacer obra pública o de incorporar al patrimonio ambulancias o patrulleros con la necesidad que hay de eso. Así que bueno,
estamos sí asumiendo un cambio que es profundo y que va a implicar que también los trabajadores y los pasivos hagan un esfuerzo. Pero como dije antes, no tengo ninguna duda que va a redundar en el sostenimiento y fortaleza de una caja provincial que tiene que seguir siendo de la provincia. También nos decían que el Estado no puede pagar cifras en negro, y la verdad también los números son claros. La población en los últimos 20 años creció en 15 años, porque los censos se hicieron más o menos en el lapso de 12, 13 años, aumentó un 12%. Y la planta de personal en blanco que aporta aumentó el 26%. Se dieron en los gobiernos del Frente Progresista, pero también se dio en el gobierno del contador Omar Perotti. Y la verdad, más allá de que podamos coincidir si algunos tuvieron bien o algunos tuvieron mal, la gran mayoría, cuando uno ve el régimen de aportantes, lo que más se ha fortalecido es salud, educación y seguridad. Creo que son cuestiones que la mayoría tenemos que estar de acuerdo. Así que bueno, como legisladores no podemos rehusar el debate. Podemos estar de acuerdo o no en las herramientas que estamos consiguiendo, pero el debate había que darlo y es lo que hicimos. Porque en paralelo a esto están sucediendo otras cosas y la diputada Arenas recién lo mencionó, porque cuando nos pasa de manera directa, suceden determinadas cosas, una afectación del ingreso, la posibilidad de a lo mejor determinar una edad para jubilarse. Cuando nos pasa de manera directa, cercana, todos querríamos que esto no sucediera. Nadie quiere que las cosas cambien, pero la realidad es que está cambiando. Y la expectativa de vida, afortunadamente, está cambiando. O sea, por suerte, vivimos más. O sea, nuestros padres viven más que nuestros abuelos y probablemente nosotros vivamos más que nuestros padres. Bueno, qué bueno que esto suceda. Tenemos más tiempo para disfrutar de la vida. Tal es así que cuando se instituye por ley aquí en Santa Fe el sistema previsional, la edad para jubilarse era 55 años y la expectativa de vida era 50. Es decir, que la ley se pensaba para aquellos que excepcionalmente vivían muchos años. Después en el 73, no voy a citar todos los cambios que hubo, es cuando hay un gran cambio, que se pasa a 55 las mujeres, 60 los hombres, la expectativa de vida era 65. Es decir, la sobrevida de los hombres era 5 en promedio, de las mujeres 10. Después tuvo el cambio en la década del 90, que se pasó 60 las mujeres y 65 los hombres, y la expectativa de vida era 72. Hoy sigue siendo 65 y 60, y la expectativa de vida es 79 los hombres y 82 las mujeres. Bueno, algo vamos a tener que hacer. Yo el otro día leí un Twitter por la motivación que haya tenido, a lo mejor obedecía a otra cosa, del diputado Peralta, que decía el invierno poblacional en Argentina. Y es verdad porque está cayendo notablemente la tasa de natalidad. Y como dije antes, afortunadamente la expectativa de vida está aumentando. Entonces, vamos a una sociedad que en vez de tener una pirámide poblacional, probablemente tengamos una barra y tal vez en algún momento una pirámide invertida. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, son las cosas que también tenemos que plantearnos. Por eso digo, esta no es una reforma que es para toda la vida, por 50, por 100 años. Tal vez en 2 años, 3, tengamos que estar discutiendo nuevamente este tema, porque también está cambiando el mundo del trabajo. Muchas de las cosas, y yo cuando reivindiqué el trabajo de la comisión, muchas de las cosas las copiamos de experiencias exitosas. Y acá se lo nombró al exgobernador Wiener, querido exgobernador Wiener, con quien tuve también la posibilidad de trabajar en la Municipalidad de Rosario. Y en el 95, poco antes de terminar su mandato, el exintendente Héctor Caballero, que también venía del socialismo, pero después creó su propio partido,
pero también un hombre de la democracia con mucha sensibilidad social, que fue diputado aquí en esta Cámara, imaginaron una herramienta para terminar con el déficit del Instituto Municipal de Previsión Social. Era el año 95, en La Nación se discutía, y de hecho después se terminó aprobando, que la salida era la capitalización, las AFJP. En Rosario, Caballero y Wiener, porque compartieron, fue una transición en donde se compartió el objetivo, también lo compartió el gremio y también lo compartieron todas las fuerzas políticas, porque la ordenanza se votó por unanimidad. Bueno, ahí establecían que el primer aumento iba directamente a la caja, que el primer sueldo de los ingresantes a la municipalidad iba a la caja, que el primer aumento que se le daba a los jubilados y pensionados iba a la caja, y que también, mientras durara la emergencia, que fueron 5 años, los jubilados y pensionados, para sostener ese sistema solidario, iban a aportar el 2%. Todos, sí, obvio, todos. No en base a mínimos. Así que hubo una actitud de comprensión de que se salvaba la caja o tal vez se terminaba en un sistema de capitalización. Hoy la caja del Instituto Municipal de Previsión Social, y una de las personas que vino a exponer es Laura Gallo, que es su titular, destacó la salud económica financiera que tiene y cómo hoy tienen un sistema equilibrado. Y también en ese entonces, siendo pioneros en las cajas aquí en Santa Fe, pusieron un tope. No había, como sucede acá, que entre el mínimo y la máxima hay 33 sueldos. En Rosario ya desde hace 30 años hay un tope que es el que les permite a quienes más han cobrado tener una jubilación digna, pero no una jubilación obscena. Así que, nada, podría irme con muchos ejemplos más. Solo decir que lo he planteado muchas veces, estimado Carlos. Vamos a dar todos los debates sobre el tema tributario que haya que dar. Ya en diciembre votamos subirle ingresos brutos al juego, al sistema financiero, a las telecomunicaciones. También agrupamos las partidas en un solo dueño para que no se disfrace la división de parcelas y se pague menos inmobiliario. Pero he sido diputado también en otro periodo, he sido ministro de un ejecutivo y no es fácil que cuando llega aquí diciembre votar el aumento inmobiliario haya esa convicción para volver a equilibrar que un impuesto al patrimonio como es el inmobiliario tenga una incidencia mayor que la que tiene ahora, porque es verdad que desde que se implementó a nivel nacional bienes personales, la legislatura de Santa Fe nunca más quiso discutir el revalúo fiscal y hoy estamos pagando cifras irrisorias sobre las propiedades. Obvio que eso alcanza a lo mejor una casa modesta, pero lo que es inaceptable que alcanza a grandes extensiones de tierra y también de propiedades en las ciudades. Así que eso podemos discutirlo y si alguna vez hacemos una reforma en serio en la que aspiro que el país también la haga, tal vez pueda haber recursos para sostener de otra manera este tipo de sistemas solidarios y de reparto. Y respecto a lo de Lotería de Santa Fe, también lo digo con todo respeto. Digo, confío en la buena fe de la diputada, por eso me animo a hacerle la aclaración. La lotería no tiene un presupuesto que le asigna el Tesoro. La lotería se autofinancia y tiene 2 formas de financiarse. Y también tiene 2 formas de desfinanciarse. Podría desaparecer. Yo detesto el juego. Jamás he jugado a la quiniela, no conozco los casinos. Pero digo, Lotería tiene recursos que al mismo tiempo después se distribuye en educación, en cultura, en salud, en turismo, en niñez, porque la gente juega, y nos guste o no, la ciudadanía juega, más allá del problema, insisto, yo lo detesto al juego, pero la realidad es que juega. Y la forma de que la gente juegue en Santa Fe y no se vaya ni a la quiniela clandestina o a los juegos online de otros lugares del mundo,
o al Loto, por ejemplo, que es un competidor del Kini 6, es que tenga promoción y buenos premios. Y en una Argentina con inflación, que ayer la conocimos, 4,2, 200 y pico en un año, es obvio que haya tenido que readecuar las partidas de lotería, simplemente porque le ha entrado más dinero. No es que el gobernador Puyaro sacó de educación, de salud, plata para pasarlo. No, es una readecuación de partida a partir que le ingresaron más recursos. Pero bueno, creo que estamos votando, como dije antes, nosotros, el bloque y nosotras, el bloque de Unido con convicción. Lo estamos haciendo una ley que elimina privilegios porque pone un tope, una ley que implementa el pilar complementario, y yo estoy totalmente de acuerdo con el pilar complementario, porque hasta jubilaciones y pensiones de alrededor de 2 millones de pesos van a seguir cobrando el 82, pero la verdad no comparto que una jubilación sea de más de 5 millones de pesos y cobre el 82, porque en definitiva eso casi, como es el 82 sobre el sueldo neto, prácticamente cobra lo mismo como jubilado que como activo, y en un sistema solidario eso es injusto. Así que yo comparto esta idea que ha tenido la conducción de la caja de jubilación de poner el pilar complementario, ponerle un tope por beneficiario y no por beneficio. Y además, como dije antes, el aporte solidario que van a hacer a partir de 3 jubilaciones mínimas, un 2% quienes cobran más de 1.200.000. Sé que cualquier cosa en una Argentina en crisis que uno le saque es doloroso, pero mucho peor es llegar un día en que no se puedan cobrar las jubilaciones o se cobre la miseria que cobra el ANSES. No tengo duda que esta reforma es necesaria. Anhelo fervientemente que en unos años podamos decir que no solo fue necesario, sino que fue correcta, y esto lo digo sin ninguna pretensión de superioridad moral ni haciendo ostentación de la mayoría, sino en el convencimiento de que estamos asumiendo un grave problema y que con mucho estudio, mucho trabajo, mucha dedicación, en un trabajo del que participamos muchos y muchas, estamos encontrando herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda actuar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Galassiti.